noches, señoras y señores. Saludos desde Polideportivo, desde Radio Barán, en este viernes 6 de mayo, cuando vamos a afrontar otra jornada en la que algunas competiciones están a punto de despedirse y otras, en cambio, dan su comienzo. Hoy hablaremos de fútbol, hablaremos sobre todo de fútbol sala y tendremos también un pequeño inciso en cuanto a balonmano, puesto que ya conocemos los rivales de la Asociación Abaranera en categoría cadete femenina para la fase del Campeonato de España de este deporte. Hoy podemos catalogar el programa como muy especial y como tal lo tenemos señalado en nuestro calendario. Comenzamos. Bien, pues esta noche tenemos con nosotros a un invitado de sobra conocido por todos los oyentes, porque es habitual y porque además es el decano de los dirigentes deportivos en Abarán. José Alfonso Montiel, buenas noches. Buenas noches. Polideportivo ha cumplido 24 años, cumple 24 años, el Deportivo Abarán también, 24 años dirigiendo el club, muchos avatares y muchas conversaciones de deporte entre ambos, tanto en los micrófonos como fuera. Como fuera de ellos, efectivamente, sí, han sido 24 años, creo que en su conjunto estupendo, ¿no? Una experiencia inolvidable, increíble, y que marca lógicamente tu vida y el devenir de la forma de ver el deporte, ¿no? Indudablemente. Bueno, aprovechando que estás con nosotros y que eres un hombre muy ligado al mundo del deporte, también directivo de la Federación Murciana, pues vamos a usar un poquito. Primero vamos a contar los partidos, la agenda que tenemos de partidos de fútbol este fin de semana y después entramos de lleno con el mundo del fútbol sala. Recordemos que en Primera Autonómica, mañana sábado a las 6 de la tarde se va a jugar en el Municipal de Las Colonias el encuentro Abarán-Alcantarilla, un partido correspondiente a la 32ª jornada ya, antepenúltima del campeonato, por tanto la penúltima presencia del Abarán ante su público. Va a recibir a un Alcantarilla que está muy bien clasificado, que es de los equipos que luchan por el ascenso, que podría incluso conseguirlo de forma directa, que ha sido durante muchas jornadas el equipo menos goleado de la categoría, que fuera de casa pues ha conseguido en los 15 partidos disputados 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con 20 goles marcados y 21 encajados. Ha bajado bastante su rendimiento en la segunda vuelta, donde ha perdido en Cartagena 4-0, ante el DTT 2-1, y en Jabalí, en ese campo que comentábamos el pasado lunes en estos mismos micrófonos con Emilio Bru, que yo comentaba el campo de Futbolín, solo por 2-1, pero derrota a fin de cuentas también en un campo que se hace bastante difícil. Un equipo de Alcantarilla que querrá puntuar en su visita a Abarán, porque lógicamente ellos están jugando el poder meterse incluso entre los dos primeros, dependiendo de los resultados de los equipos que están por delante en la tabla clasificatoria, Habanilla y Esparragal, pero sobre todo asegurar también estar, que lo tienen casi hecho, entre los 6 primeros para jugar ese playoff de ascenso. En fin, un partido bastante interesante en el que el Abarán cuenta con la misma convocatoria que el pasado fin de semana en su victoria 0-4 en Jumilla. Recordemos, estarán David, el capitán, y David Fernández para defender la portería, los defensas Fran, Iván, Schuster, Juanvi, Juanfra, Barra y Miñano. Para el centro del campo, en la parte de organización, Bermúdez, Quiterio, Hansa, Alex Seco como hombre más adelantado, el chaval del juvenil, Adri y Omar como estiletes en las bandas y Pablo como punta de ataque. Estos tres casi seguro que jugarán, porque precisamente en la posición del campo donde hay menor número de efectivos, pero bueno, habrá que esperar a ver lo que decide el míster y a ver en qué condición se encuentra cada uno de los jugadores para afrontar ese partido, interesante partido, mañana, repito, a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, Abarán Alcantarilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En esta jornada 32 también se van a jugar el resto de encuentros, concretamente mañana sábado a las 7 de la tarde Pliego Mar Menor, el encuentro Yeclano Deportivo de ITT, desconocemos el horario, suponemos que será también mañana sábado. Igualmente a las 6:30 se jugará el Jabalí Lañora Fuente Álamo, el domingo a las 5 de la tarde los Alcázares Cartagena B, uno de los partidos interesantes de esta jornada, así como el que se jugará a las 9 de la noche, no sabemos si en el Canal Plus, los Alcázares, Esparragal Club Deportivo Beniel. Suponemos que tendrá una buena iluminación en el campo del Esparragal, pero la verdad es que un domingo a las 9 de la noche no parece lo más habitual, si bien es cierto que el domingo todos los partidos de fútbol de primera división se juegan a las 5 de la tarde al ser la penúltima jornada. Tampoco conocemos el horario del Balsicas Habanilla, otro de los partidos más interesantes de esta jornada, y para el domingo tendremos el Lumbrera Jumilla B, mientras que el sábado a las 6 se jugará el Albelca Rincón de Seca. Igualmente, como les comentábamos, a las 6 de la tarde, Abarán Alcantarilla en el Municipal de Las Colonias.
Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto al resto de categorías, recordemos que ya ha terminado la competición Benjamín con un Club Deportivo Abarán que acabó en quinta plaza, una buena posición para un equipo que debutaba este año en competición federada. En juveniles, Villa de Fortuna Club Deportivo Abarán, mañana sábado 4 de la tarde en el Saladar. El encuentro de cadetes Club Deportivo Abarán 2, Caravaca 1, se jugó el pasado 29 del 4, aunque no lo comentamos el pasado fin de semana, no lo comentamos el pasado lunes en nuestro último programa, porque tampoco tuvimos ninguna comunicación por parte del club que nos advirtiera del cambio de fecha. En categoría infantil está aplazado al día 11 a partir de las 5:30 de la tarde en La Hoya el encuentro Jumilla B, nuestro Abarán dentro del grupo tercero, y en el grupo cuarto el domingo a las 12 en Las Colonias, Club Deportivo Abarán Lorquía, partido muy interesante ya que es el líder el equipo que visita el Municipal Abaranero. En categoría Levín, mañana sábado a las 10 de la mañana en La Hoya se jugará el Jumilla Club Deportivo Abarán. En prebenjamines a las 10:30 en Las Colonias, Club Deportivo Abarán, Club Deportivo Isol Los Juncos, y a esa misma hora también en Las Colonias se jugará en tercera Levín el encuentro nuestro Abarán Bosco B. Por cierto, esta tarde se ha jugado ya un partido, otro derbi de los habituales cada semana, en tercera Benjamín, victoria de los locales, Club Deportivo Abarán 5, Bosco 4. Esperemos que estas dos victorias con las que ha comenzado la jornada sean el presagio de lo que pueda ser un fin de semana bastante positivo para nuestros equipos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, cambiamos de deporte y para entrar en materia, para hablar de fútbol sala, pues comenzamos haciéndolo también con el calendario de este fin de semana, puesto que concretamente comienza la Copa Juvenil. Ya lo comentamos en semanas anteriores, una competición en la que habrá equipos de División de Honor, de Liga Nacional y de Primera Regional, de Primera Autonómica. Concretamente, mañana sábado a las 6:15 en el Pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán Capuchinos, dentro del grupo B, José Alfonso, un grupo que lo comentamos anteriormente, pero que indudablemente, como se suele decir en estos casos, ha sido realmente el grupo de la muerte en cuanto al calendario, en cuanto al sorteo, porque 3 equipos de División de Honor, uno de Nacional, este Capuchinos que además ha quedado en la parte alta, concretamente es segundo clasificado, y 2 equipos de Primera, indudablemente resulta el más complicado para intentar llegar a la final. Sin duda. Además, desde esos 3 equipos, pues segundo, tercer clasificado y Librilla octavo, pero que ha tenido una segunda vuelta espectacular y que está en un buen momento. Sobre todo cuando juega en casa, ¿no? Sobre todo cuando juega en casa. Además, nosotros el próximo fin de semana. El calendario nos ha deparado que los 2 partidos contra ellos precisamente los jugamos fuera de casa, en Librilla y en casa de CD Murcia. Muy difícil, pero al final este tipo de competición siempre lo comentamos, ¿no? Si quieres ser campeón, quieres jugar la final, tienes que ganarla todo, tienes que ganar a los mejores. Indudablemente lo tenemos mucho más complicado por el grupo, pero estaremos y creo que lucharemos por el título. Está claro que hay un plus de interés por aquello de que el invencible equipo del Pozo no juega esta competición porque está inmerso en el Campeonato de España, y lógicamente los demás, pues después de una temporada con más o menos éxito, con mejor o peor fortuna, pues intentan terminar con un triunfo que siempre es motivante, ¿no? Lógicamente, el caso de Fede Murcia, nosotros segundo y tercer clasificado por detrás de ese monstruo, ¿no?, que es el Pozo, pues lo que quiere es llegar a la Copa y al no estar ellos, intentar competirla, ¿no? Indudablemente, también es cierto que la temporada ha sido muy larga, que hay clubes que están teniendo problemas. Nosotros, por ejemplo, mañana creo que hay 3 o 4 bajas de jugadores, algunos por lesión, otros porque tienen un viaje, otros por temas de trabajo también. Entonces, bueno, hay que ver en qué estado llega cada equipo a la final y a ver qué es lo que pasa. Pues decir que el resto de partidos de este grupo B se juegan también mañana sábado a las 6, el Dulce Mirador frente a Castillo Huerca-Lovera, 2 equipos de primera, y el otro duelo en el que se miden los 2 equipos de División de Honor a las 7 de la tarde en el Federico de Arce, Club Deportivo Murcia, Futsal Librilla, probablemente un partido que pueda marcar un poco también esta competición, porque al ser tan corta, solo 5 jornadas, cualquier tropiezo lógicamente se paga, ¿no? No te permite fallo, hay que salir a ganar todos los partidos, sea dentro, sea fuera de casa, y no hay margen para recuperar. Entonces creo que el equipo que venza ahí, y lógicamente luego el enfrentamiento con nosotros, pues va a marcar un poquito lo que va a ser el grupo. También es cierto que los otros 2 equipos, Nacional y de Primera, pues han tenido mala suerte y le ha tocado el grupo con los 3 de División de Honor Juvenil, pero eso bueno, sí que tiene pocas opciones. es cierto.
Bueno, José Alfonso, la temporada 2015-2016 comenzaba con un solo equipo, el cuadro de juvenil en División de Honor, segunda temporada en la categoría, un equipo que, digamos, era la continuidad del trabajo realizado la temporada anterior, y a fe que los resultados creo que lo han refrendado, ¿no? Con algunos errores, con algunos fallos, posiblemente podríamos decir inexplicables, aunque en el mundo del deporte nada es inexplicable, pero el equipo ha estado ahí. Bueno, no tanto inexplicable, Andrés. Ten en cuenta que si miramos, y como hemos comentado yo muchas veces, los dos equipos que han quedado por encima de nosotros, tanto CD Murcia como el Pozo, ambos tienen estructuras impresionantes, ¿no? Ambos tienen equipos cadetes, equipos infantiles, ambos tienen equipos senior en tercera división, en división de plata, en primera división. Si tienen en cuenta que tienen plantillas largas, que además muchos de esos jugadores de división de honor juvenil han podido disputar minutos en primera división, en segunda división, como el caso de 3 o 4 jugadores de división de honor juvenil del Pozo, pues al final esto es una liga regular y el equipo que menos falla es el que al final está arriba. Es cierto que nosotros el comienzo de temporada fue bueno, abrumador. Quizás pensábamos que podíamos estar hasta el final disputando la liga al Pozo, pero sabíamos que era muy complicado y que con una plantilla como la nuestra, corta, sin tener cadete donde poder tirar y sin tener esos minutos de juego que te da tener un equipo senior, que es un ritmo de juego distinto, ¿no?, al de la división de honor juvenil, pues sabíamos que iba a ser difícil. Aún así, creo que de la directiva muy contento con la temporada. Una pregunta un poco al margen de lo que ha sido la temporada. ¿Por qué el fútbol sala sigue dando tantos éxitos a nivel nacional? El fútbol sala de la región de Murcia sigue teniendo tanto predicamento a nivel nacional y el fútbol no acaba de despegar habiendo tantos practicantes. Bueno, ¿Cómo se ve desde la federación, por ejemplo? Yo te lo voy a decir desde ese punto de vista, ¿no? Lo que yo he podido vivir los últimos 6-7 años, que estoy más vinculado al comité y que estoy viendo, bueno, pues cómo se trabaja allí y qué es lo que se hace en el comité. Realmente, al final, en las selecciones, lo que se hace es recoger el fruto del trabajo de los clubes. No hay otra. Siempre decimos que sin el trabajo de los clubes, la victoria en las selecciones sería impensable, ¿no? Ya he comentado muchas veces que aquí en Murcia tenemos la suerte de tener club, 6, 7, 8 club con más de 25 años de historia. Y te podía nombrar Mazarrón, te podía nombrar Cieza, Totana, Librilla, el mismo Librilla con 30 años de historia. En Murcia, Aljucer, por supuesto, Abarán, que ha estado incluido dentro de ellos. Es decir, 8, 10, 12 club que llevan muchísimos años trabajando y que se ha hecho un buen trabajo. Y al final ese trabajo es lo que ha hecho que el fútbol sala, a nivel de selecciones y a nivel de base en Murcia, sea tan importante. Porque si lo comparamos a nivel de licencias con otras federaciones, no tienen comparación. Pero posiblemente será una cuestión de que hay unos monitores mejor preparados, de que por el estilo de juego, por las dimensiones del campo, porque hay que apurar mucho en las cuestiones tácticas. Digamos que hay más especialización dentro del fútbol sala que del fútbol. Sí, mira, yo te puedo decir que en el fútbol sala, aquí en Murcia fuimos pioneros en la consecución de títulos de entrenadores, de instructor de nivel medio y de nivel nacional, de nivel 3. Es decir, en Murcia salieron de los primeros entrenadores. Aquí entrenadores como Fernando de Ángela, por ejemplo, una persona ya que lleva más de 30 años con la titulación de nivel 3, entrenando equipo y preparando jugadores. Luego también hay otro dato importante, y es que hemos tenido siempre la suerte de contar con 2 o 3 equipos siempre en primera división. En lo más alto, ¿no? Que son el espejo en el que se miran los chavales también. Lo tienen más cerca. Exactamente. Entonces, es más cerca y el trabajo de esos monitores, de esos entrenadores que salen de esos clubes, que muchas veces están 4, 5, 6 años entrenando ahí y que adquieren una preparación, luego la distribuyen por el resto de la región. Van a entrenar a Mazarrón, van a entrenar a Barán, van a entrenar a Molina. Entonces, eso creo que le da un salto de calidad al fútbol sala en Murcia, que fútbol quizá todavía... Pues no, pero quizás yo escuchaba hace unos minutos, ahora viniendo hacia la radio, escuchaba en Onda Regional a una entrevista que hacían a Alex. Por cierto, mañana, para quien no lo sepa, a la 1 del mediodía en Teledeporte tenemos la final de la Copa de España, de la Copa del Rey, entre el Pozo y Palma Futsal. Y el caso de Alex, al que hemos visto de jugar de infantil en el pabellón de Abarán, es casi impensable que en este caso en fútbol pueda tener las oportunidades que ha tenido jugando al fútbol sala, ¿no? Por supuesto, ahora mismo el fútbol sala es mucho más asequible a la hora de llegar a jugar en primera división o de llegar a jugar en segunda división, una categoría de Liga Nacional de Fútbol Sala, una categoría importante, mucho más asequible creo en fútbol sala que en fútbol. De Ale, o como podemos hablar de Juanpi o de tantos que han pasado y han tenido su oportunidad, ¿no? Incluso podríamos hablar de jugadores de Abarán que han militado en División de Plata, que han tenido oportunidad de jugar en División de Plata. Hay una generación nuestra, creo que, bueno, muy importante, ¿no?, la que todos conocemos, que de hecho hace poco, recientemente, se han proclamado campeones de nuevo con Cieza, y han sido ya campeones varias veces en tercera división, posiblemente jueguen en segunda B,
y han ascendido a División de Plata. Es decir, y son jugadores de Barán, jugadores que te los cruzas por la calle, con los que hablas. El fútbol... De los que nacieron de Alevines en el Deportivo Barán, ¿no? El fútbol sabemos que es muy distinto y sabemos que llegar es mucho más complicado. El número de jugadores que hay, tú tienes un jugador en Barán que lo vas a destacar muchísimo y luego cuando da el salto resulta que hay 500 como el que juegan. Es muy difícil. Quizá el fútbol se ha estabilizado en decir que son las escuelas de los grandes clubes, y aquel chaval que no llega de infantil o cadete a esos clubes le va a costar mucho más. Sí, quizás, y además creo que la especialización muy temprana también, ¿no? Si un chaval no destaca jugando a fútbol cuando tiene 12, 13 años, ya parece que no lo tiene mucho más complicado, ¿no? Si no tiene acceso a jugar en clubes importantes que puedas tener un aprendizaje, ¿no? Y que te puedan llevar a militar equipos de segunda B, es muy difícil, ¿no? Ya con 18, 19 años te dicen que ya lo sí, puedes pero jugar. que está claro que hoy en día cualquiera de esas escuelas, por cierto, esta semana se está jugando la Liga de Campeones de Fútbol en Vera, en Almería, y llamaba la atención, por ejemplo, a nivel nacional incluso, que en esta Liga de Campeones, por una vez, no estaban ni los filiales del Barcelona ni del Madrid. No han sido campeones de sus respectivas ligas de División de Honor. Pero es que al final tampoco ha ganado el Athletic Bilbao, tampoco ha ganado el Atlético de Madrid. Los finalistas son el Sevilla y creo que el Español o el Málaga. Sí, Sevilla y Málaga son los finalistas. Equipos que probablemente estén trabajando bien con la cantera, como lógicamente. Está haciendo Villarreal, como estaban haciendo otros. Sí. Y se está concentrando en eso, ¿no? El mundo del fútbol. Lo que pasa es que luego en el fútbol tiene que esos equipos están trabajando con chavales, y cuando con 18, 19, 20 años debutan en Primera División y marcando goles, enseguida llegan los grandes y al final terminan jugando su plantilla. Sí, lógicamente. Está claro. Y si no aquí en Inglaterra... Sí. Luego también, Andrés, me gustaría comentarte, por eso que has dicho de la diferencia entre fútbol y fútbol sala aquí en la región de Murcia. Ya digo, en los años que llevo en el comité, lo que sí he podido apreciar es que entre los directivos y los presidentes de esos 14 o 15 clubes que hay de fútbol sala, hay muy buen ambiente, hay muy buen rollo, hay mucha amistad, y hay también una idea de tirar todos del carro en el mismo sentido. O sea, cuando una selección gana un título a nivel regional, prácticamente lo ganamos todos. De todo. Lo celebramos como si lo ganan todos. Incluso hablo más, cuando equipos como Plástico Romero, como el Pozo, ha conseguido ganar un título a nivel de club, el resto lo hemos celebrado como si fuese propio. Es decir, creo que hay quizás menos intereses creados en el fútbol sala que en el fútbol. Y creo que miramos muchas veces más por los intereses generales de fútbol sala en la región de Murcia que por los propios clubes. Y eso es importante. Por supuesto que sí. Por cierto, hablando de las diferencias y las similitudes de uno y otro, ayer, por ejemplo, leíamos que Samu Castillejo, el jugador del Villarreal, anteriormente en el Málaga, comenzó jugando al fútbol sala. Lo digo por aquellos, a veces, padres que creen que porque los chavales comiencen jugando al fútbol sala ya no van a tener también opción de dar el salto al fútbol, cuando probablemente sea lo contrario, porque puedan aprender algunos detalles que probablemente, sí, siempre digo probablemente, en una escuela de fútbol o jugando toda la vida a fútbol no lo aprendan. Bueno, es una opinión muy personal. Sí, pero lo del tema de los padres cuando tenemos hijos, como en mi caso también, sería un tema a tratar muy largo y muy para otro debate, porque tiene mucha molla. Bueno, José Alfonso, hablaba de esa generación que hace unos cuantos años nos deparó el momento más brillante del fútbol sala en Abraham, indudablemente. Durante 24 años podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos recordar a Carlos, porque lo recordamos siempre. ¿Qué balance hace de los 24 años? Hombre, pues lógicamente... Es difícil, ¿no? No es nada difícil, Andrés. Quiero decir, para mí, bueno, es importantísimo, ¿no? Va a ser una etapa de mi vida, y ahora voy a hablar como personalmente, ¿no? José Alfonso Montiel Jaén, ya no del club. Para mí ha sido una etapa de mi vida importantísima, ¿no? Quiero decir, hemos vivido momentos muy buenos, hemos vivido momentos muy malos. Al final, el conjunto de todas esas vivencias, de todas esas experiencias, es lo que te hacen valorar una trayectoria de este tipo, ¿no? Deportiva. Yo me siento triste hoy. Aún no hemos hablado nada, pero me siento triste porque vamos a cerrar un ciclo, ¿no? Del deporte de Abraham. Y yo personalmente voy a cerrar un ciclo también en mi vida. Pero bueno, como tú ya sabes, hemos hablado durante estos últimos años y esto estaba abocado prácticamente a esto. Volvería a repetir, lo digo sinceramente. Lo cierto es que hace 24 años se formaba el Deportivo Abraham como un grupo de amigos que, bueno, digamos que ya en edad de veteranos, decidiste seguir jugando, seguir haciendo deporte, y os decidiste por el fútbol sala. Sí. Pero a partir de ahí surgió la llama, comenzaron a salir chavales, comenzaste a trabajar con la cantera.
Y bueno, hablar de generaciones y generaciones sería interminable y sería injusto porque nos dejaríamos a muchos por el camino. Sí, yo sí me va a permitir que no podemos nombrar a todas las personas que han pasado a lo largo de la historia del Deportivo Barán porque sería interminable y siempre podemos olvidarnos de alguien, pero sí me va a permitir que he hablado del inicio del Deportivo Barán, que nombre a dos personas muy importantes. De hecho, esta semana he hablado con ellos, con uno concretamente hacía tiempo que no hablaba porque quería comunicarle como socios fundadores del club que bueno, probablemente este año iba a ser el último, y es Joaquín Parra y José Joaquín Javieru. Como tú sabes, dos de las personas importantísimas del Deportivo Barán y que creo que aunque ya no llevan muchos años desvinculados del club, creo que merecían saber que quizás este año fuese el último año del Deportivo Barán. Jugamos a fútbol en una pista pequeña, Andrés, quiero decir. Veníamos de jugar a fútbol la mayoría y bueno, para aquello de junta, vamos a echar un rato, vamos a pasar. Y aquello fue la chispa que empezó esta historia. ¿Y a quién recuerda un poco de qué jugador te viene a la cabeza de esa primera generación, de esos primeros chavales que salieron de la cantera? Pues, hombre, de veterano recuerdo muchísimo, por el caso de Susi Cañete, que lo veo mucho, que fue un chaval que no había jugado fútbol de pequeño y que se metió, recuerda de Jesús. Sí, sí. Recuerdo Valera, recuerdo jugadores, bueno, ya muy veteranos. De las generaciones, bueno, hay un montón de chavales que salieron antes de las generaciones estas que hemos tenido últimas, que aún estaban en Vigo. Es difícil acordarse, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que vas andando por la calle y te saludan chavales, ya no tan chavales, con 30 años. Hola, adiós, hola, José Alfonso, y te quedas pensando, lo conozco porque... Han crecido conmigo. Efectivamente. Jugó con nosotros en Alevines, jugó en infantiles, y la verdad es que te da mucha alegría y te hace sentirte orgulloso, ¿no? Muy orgulloso, sí. Indudablemente, del peor momento no vamos a hablar porque lo tenemos claro todo. Sí, pero perdóname, yo creo que hay que recordarlo, ¿no? Sí, creo sí. que son momentos que tuvimos dos momentos muy complicados en el club, el fallecimiento de Carlos García y de Jaime Sánchez, por causas bien distintas, pero los dos eran jugadores muy implicados dentro del club, ¿no? Y muy importantes del club. Esos momentos también marcan, quiero decir, dentro de ese conjunto, de ese balance que hacemos, pues bueno, muchas veces de las cosas se aprende y se valora, ¿no? Lo que tiene y lo que viene después. Lógicamente, desde aquí un abrazo muy grande a su familia y toda nuestra gratitud porque fueron jugadores muy importantes del Deportivo Barán. En estos 24 años también hemos tenido la oportunidad de, por uno u otro motivo, de conocer jugadores del más alto nivel, jugadores internacionales, aquel partido que se jugó en Murcia en el Palacio de los Deportes en homenaje a Carlos, el memorial que se jugó hace un par de años en Abarán, que creo que fue un grandísimo éxito. En fin, estos 24 años también han dado para mucho en ese aspecto, ¿no? Sí. Ya no nos quedamos con aquel fútbol sala que veíamos en el pabellón cuando venía así esa fútbol sala con sus paraguayos, ¿no? No. Ya tenemos nuestra propia historia en el fútbol. En Abarán hemos tenido la oportunidad de ver partidos de una calidad increíble. Bueno, de hecho, el Pozo vino a jugar con Paulo Roberto, con Pato. Polari World Cartagena, Polari. Cuando en memoria de Sánchez. Jugadores de Abarán que han tenido la posibilidad de disputar un partido en el Palacio contra la selección española, la mejor selección del mundo, con mucha diferencia. Creo que, bueno, pues es impensable, ¿no? Cuando en aquellos comienzos. Pero ya no solamente hemos visto calidad en el fútbol sala de Abarán porque hayan venido este equipo. Yo creo que el año del ascenso, el año de campeonato, en Abarán se ve un fútbol sala de mucha calidad, de muchísima calidad. La verdad es que sí, que disfrutamos muchísimo y que lo seguimos echando mucho de menos los aficionados al deporte. Yo simplemente como aficionado, independientemente de esta labor tras el micrófono. Y bueno, pues queda un halo de tristeza porque el club, por las circunstancias que han concurrido, pues ha venido a menos en cuanto a número de equipos, hasta llegar este año a contar solo con el equipo juvenil. Y posiblemente ese sea el motivo de esa noticia que parece que no queríamos que llegara, pero que sí, parece que sí llega. Yo creo, Andrés, sería muy fácil, ¿no? Sentarme aquí esta noche y decir que, bueno, que concurren una serie de circunstancias, ¿no? La crisis económica, problemas personales, familiares, pero al final, en definitiva, el club tuvo un punto de inflexión importante y creo que ya lo hemos comentado fuera de micrófono alguna vez. La temporada 2008-2009, cuando no pudimos jugar en División de Plata, a partir de ahí creo que el Deportivo ahora ha venido a menos. Los motivos, no sé, quizás falta de ilusión, quizás ya falta de objetivo, ¿no? Cuando no llega a conseguir esas metas, ese nivel, ¿qué te planteas después, no? De hecho, después de renunciar a jugar en División de Plata, que fue una decisión muy dura, pero creo que en su momento acertada, creo, y sigo pensándolo hoy en día todavía, la reunión con los jugadores era, si volvemos a jugar en Primera A, ¿con qué objetivo jugamos? Teníamos el ejemplo de la Ollería el año anterior, que había quedado campeón, volvió a jugar en Primera A y desapareció el año siguiente. Entonces, quizás esa temporada marcó un poquito el punto de inflexión, ¿no? A partir de ahí, quizás ya no hubo objetivo, quizás se trabajó con menos ilusión.
al final el máximo responsable es quien está dirigiendo el barco. En este caso yo no voy a quitarme responsabilidad ninguna. Han sido años difíciles, muy duros, hemos ido viniendo a menos, lo hemos ido comentando año tras año, y bueno, algo hemos tenido que hacer mal para llegar a este momento, pero ha llegado y bueno, no queda más que asumirlo. Lo cierto es que no hay un único motivo, ni hay una razón que se conozca para decir, pues esto es así, los chavales han dejado de venir al fútbol sala o de apuntarse en alevines por este motivo o por aquel. Bueno, es una serie de circunstancias. Los jugadores que se han hecho un poquito mayores por sus responsabilidades, por cuestiones personales, por lo que sea, también se han separado un poco o sí, mucho de la estructura. Yo siempre he comentado que los clubes pequeños, de poblaciones así como la nuestra, eran muy importantes la estructura, ¿no? Las personas, la gente que estaba apoyando al club, ¿no? Desde que el que, como tú dices, llevaba el agua, recogía los balones. Quizás el Deportivo Barán creció mucho en su momento. Hubo temporadas que nosotros, si no recuerdas, teníamos equipos femeninos y equipos masculinos. Yo tenía 10, 11 equipos jugando a fútbol sala. Y eso requería una serie de personas importantes, ¿no? También por motivos pues, bueno, personales, problemas familiares, quien se ha ido a vivir fuera, quien por su trabajo trabaja fuera ya no puede. Al final la verdad es que la estructura del club ha ido decreciendo, y al final si no tienes estructura es imposible afrontar nada. Y finaliza la temporada 2015-2016, y a partir de ahora, ¿qué? Pues bueno, yo personalmente creo que voy a seguir vinculado al mundo del fútbol sala, espero. Quizás, bueno, estos últimos 5 o 6 años me han hecho poder tener la posibilidad de ver deporte de fútbol sala desde otras perspectivas, ¿no? Que también es importante y además es bonito también. Y bueno, en principio, como sabes, estaba incluido en el comité de fútbol sala de la federación. No hubo elecciones, porque no había ningún candidato. No había candidato. José Miguel hace poquito ratificó a Luciano como presidente del comité, y yo he recibido concretamente un correo donde me ofrecían la posibilidad de seguir como vicepresidente del comité. En principio he aceptado y espero poder seguir trabajando con el fútbol sala. Hombre, en realidad, de momento, de esa con perspectiva. los resultados que está viendo, como hablábamos en selecciones, es lo lógico que hubiera una continuidad. En principio hay una continuidad de lo que es el cuerpo técnico de las selecciones y de los 3 vicepresidentes del comité. Sí que es cierto, va a haber algunas bajas en el comité directivo, personas ya mayores, que además se le va a hacer su homenaje y todo, personas como, no sé, Paco el Lobo de Totana, que lleva 35 años de fútbol sala, otra de las personas que quizás no he nombrado antes, muy importante en el comité. Entonces, voy a seguir vinculado. De momento este año yo también tengo objetivos personales, ¿no? Hace un año hice el nivel 1 instructor, me gustaría sacar el nivel 2 y el nivel 3 nacional, y quién sabe si a lo mejor dentro de un año, bueno, pues me da el gusanillo de los banquillos y a lo mejor entreno a algún equipo, no lo sé. ¿Y cómo ve José Alfonso la continuidad del fútbol sala en Navarra? ¿Puede haber alguien que dé el paso adelante o de momento es una incógnita? Hombre, Andrea, a mí esta noche, ¿cuál es la situación? A mí esta noche me hubiese gustado decir que personalmente yo presentaba mi dimisión, ¿no?, como presidente del Deportivo Barán, y que el club sigue teniendo una estructura y que había personas dispuestas a hacerse cargo del club. Eso hubiese sido lo ideal y lo lógico, ¿no?, como ha pasado en el fútbol muchísimos años. Quizás el fútbol sala y a lo mejor también el balonmano en Navarra no han tenido lo que tiene el fútbol, ¿no?, que han ido pasando las distintas directivas sin problemas. Pero no es el caso. Lo sabemos que no es el caso. Hay personas que han estado conmigo hasta hace 4 días y que puedo nombrar porque han sido personas importantes en el club, como Carlos Belandrino, como Nacho, como su padre Parga, pues por distintos motivos se han ido vinculando del club. Entonces, si no hay una estructura, difícilmente tú puedes ofrecer algo a alguien, alguien que quisiese hacerse cargo de fútbol sala. ¿Qué tiene que pasar? Pues a mí me gustaría que dentro de 1 año, 2 años, hay chavales que están trabajando en los colegios, hay 2 o 3 chavales que están haciendo un trabajo importante en los colegios de fútbol sala, y a lo mejor son ellos los que tienen que dar el paso al frente el año que viene. Me gustaría pensar que el fútbol sala en Navarra no va a desaparecer y que en breve tiempo probablemente podamos tener otra vez equipo. Pero a día de hoy, digamos que a un 99% de posibilidades, la temporada que viene no habrá equipo de división de honor. La estructura en sí del Deportivo Barán queda totalmente paralizada. Hombre, en principio todavía no estamos a 30 de junio, todavía no ha terminado la temporada. En principio, lo que estamos comentando aquí es lo que va a pasar, creo, salvo que surja algún movimiento de última hora y que esto pudiese salir adelante. Pero repito, el problema es que sacar adelante, pero sí que no hay estructura ya. Este año, por ejemplo, el equipo de división de honor juvenil solamente quedan 4 chavales. Si tuviésemos tenido cadetes, probablemente podríamos hacer equipo en división de honor juvenil o en primera juvenil, pero es que no los tenemos, entonces es completamente inviable. Y ponerte hoy en día a irte a buscar jugadores no sé, a Molina, a Cieza, la verdad es que
Es muy complicado, Andrés. Pues es complicado y además quizás no sea la solución de futuro, ¿no? No. Porque si desde abajo no el árbol no crece, bueno, podrás comprar fruta en el supermercado, pero no tendrá el árbol. Claro, sí, precisamente lo que comentamos este año y hemos dicho muchas veces que un año ya dejamos de tener benjamines, el año siguiente dejamos de tener alevines y hemos ido subiendo hasta que al final, cuando ya no ha habido cadetes, y este año pues no ha pasado, no tenemos juveniles y ya prácticamente inviable sacar el equipo. Bueno, te comentaba antes fuera de micrófono que, bueno, se oyen comentarios de que Cieza está dudando en si juega en segunda B o no juega, que parece que finalmente, pues, aunque los primeros días después de conseguir el ascenso había bastante poca ilusión, por decirlo de alguna forma, o desilusión. Poca ilusión, sobre todo entre los jugadores más veteranos, ¿no? Entre los jugadores sí, más veteranos. Por asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero parece que ha cambiado un poco. Sí, parece que alguien ha salido ahí al frente, precisamente un jugador de ahora, más de los que más ganas tienen, y lo voy a nombrar, que es Álvaro, y creo que está moviendo el tema, y parece que al final la mayoría de jugadores quieren participar en segunda B. La directiva allí, doy fe de que se está moviendo y que está intentando conseguir el tema económico, que es importante. No olvidemos que en esta categoría ya menos de 25 o 30.000 euros no es factible hacer un equipo. Entonces yo creo que sería bonito, ¿no?, poder ver jugadores de nuestras generaciones de aquí de Abarán jugando en segunda B en Cieza. Y esa opción de que pudieran hacerse cargo del equipo juvenil es muy lejana. Hoy por hoy no hay nada, pero podría ser también importante, ¿no? Yo he tenido conversaciones con el presidente del Cieza, con Morales, porque tengo una muy buena amistad de hace muchísimos años. Él lleva también una porra de años en esto, y hemos tenido conversaciones. Yo le expliqué que si alguien no cogía la plaza nuestra, pues se iba a perder. El comité de Murcia la perdíamos. En principio me dijo que bueno, que estaba bastante liado con el tema de la segunda B y que lo veía complicado. Sí, porque tampoco andarán sobrados de estructura, ¿no? Sí, efectivamente, no andan sobrados de estructura y claro, quizás si, ya digo, está planificando la temporada en segunda B, va a ser complicado que pueda. Pero ya digo, hasta el 30 de junio hay tiempo, y quizás, bueno, pues lo que tenga que pasar ya iremos informando sobre la marcha, pero lo importante es que esta plaza en División de Juvenil en el Grupo 7, si no sale el Deportivo Abarán el año que viene, pues no se pierda y se pueda quedar aquí en Murcia. Y bueno, habrá que intentar, o habrá de alguna forma esperar que desde abajo, desde los colegios, desde pues algún exjugador, alguien que pueda empezar a trabajar de nuevo con la escuela de fútbol sala y que vuelva a renacer mejor antes que después, ¿no? Sí, posibilidades de hacer equipo aquí en Abarán siempre habrá. Recuerdo el año de la fusión con nuestro Abarán y del convenio de fidelidad y el equipo en tercera división después de estar un par de años sin tener equipo senior. Pero lo lógico, si se quiere hacer un trabajo bien hecho, es empezar desde ahí, desde los colegios con niños pequeños y a partir de ahí empezar a trabajar. Que lleva su tiempo. Alevín infantiles quizás sea la edad apropiada para empezar a trabajar con ellos. Y es decir, que si empiezas con un par de equipos, pues es cuestión de esperar 3-4 años. Y sobre todo mucha ilusión a la gente, que entre muchas ganas de trabajar, que merece la pena, lo digo, merece la pena. Y yo, si quieren hablar conmigo, así se lo voy a decir, que merece la pena, con todos los sinsabores y con todos los problemas que conlleva. Al final, cuando haces balance, es muy, muy positivo. Bueno, pues antes de terminar, antes de que pongamos el punto final al programa en la noche de hoy, les quería recordar respecto al balonmano, un inciso, que como les decía en la presentación, esta misma semana, ayer, se conocía los rivales del equipo cadete femenino que durante los próximos días 20, 21 y 22 de este mes de mayo, es decir, dentro de un par de semanas, jugará en Mislata, en Valencia, en una sede que es todo un clásico, porque Mislata pues ha tenido equipos que han sido campeones de la Liga de Primera División Femenina, etcétera, etcétera. Allí estarán el propio Handball Mislata como campeón de la Comunidad Valenciana, el Base Villaverde, que ha sido el segundo clasificado en la Comunidad de Madrid, Balonmano Roquetas, otro clásico dentro del balonmano femenino, también segundo en la Comunidad Andaluza. Ahí en nada, no ha tenido suerte el equipo de Abarán en cuanto a los rivales también en esta competición, no ha habido ninguna perita en dulce, un equipo de Extremadura o incluso de Castilla-La Mancha o de Ceuta o Melilla. Difícil lo van a tener las chicas, pero ahí estará el equipo de la Asociación Abaranera para intentar dejar el pabellón lo más alto posible y sobre todo pues para intentar disfrutar y adquirir experiencia. De eso hablaremos ya en cuanto a horario, etcétera, etcétera, la próxima semana, porque hoy volvemos al fútbol sala para terminar el programa porque, bueno, aún queda algo pendiente. Sí, yo, Andrés, me gustaría aprovechar, ¿no?, la oportunidad que me dais de ponerme delante de los micrófonos y, como no, lógicamente después de 22 temporadas, pues no sería justo, ¿no?, terminar sin agradecer a todas las personas que han pasado por el Deportivo Abarán, ¿no?, jugadores, entrenadores, directivos, padres que han apoyado. No, ya te digo, no voy a personalizar porque sería una lista muy larga y si te dejas a alguien parece que
He nombrado a Joaquín Segura Parra y a Jaquero, que creo que eran importantes, a Carlos, que ha sido una persona muy importante también dentro del club, para lo bueno y para lo malo, y lógicamente a las personas que han estado hasta el final con nosotros. Sin Deli, estas 2 temporadas no hubiesen sido posibles, y de hecho él es uno de los artífices de que hayamos jugado este año. Luego también Chapi, por supuesto, una persona que siempre me ha apoyado. Y un matrimonio... Un hombre que no puede decir que no le gusta el fútbol sala, ¿no? Y que sé que esta decisión que hemos tomado del club le va a doler quizás más que a otros, ¿no? Y por supuesto a Cristina y a Paco, también un matrimonio de los que hace falta, unos padres, de los que haría falta, efectivamente. Implicados desde el principio, desde que sus hijos comenzaron a jugar, implicadísimos. Haciendo de delegado, poniendo el coche para los desplazamientos, recogiendo balones, en fin. Que con todo. Más personas de esas quizás no hubiéramos llegado a esta situación. Posiblemente. Hay que decirlo así. Posiblemente. Por supuesto, a los distintos concejales de deporte, en 24 años, fíjate si conocí concejales, a las personas que trabajan en la concejalía, al personal que trabaja allí, que siempre ha intentado mantener las instalaciones al 100% para que podamos disfrutar de ellas, a todas las empresas, a los patrocinadores, a todas las personas que han colaborado con el Deportivo Barán de una u otra manera, por supuesto a vosotros, a Radio Barán, a tu programa y a ti personalmente, Andrés, porque el trato que siempre nos has dispensado ha sido especial. Y terminar con el recuerdo, lo hemos comentado ya antes, ¿no? Pero lo tenía que apuntar al final, de Carlos García de Jaime también, que bueno, creo que merece la pena recordarlo y que no se me olvide nunca de su paso por el Deportivo Barán. Muchas gracias, Andrés. Por supuesto. Pues gracias a ti, como siempre, por estar con nosotros. Hoy, indudablemente, por aquello de la posible desaparición o parón del club, es un día triste para quien ha crecido en este programa. Ya lo decía el propio José Alfonso al principio, que durante 24 años son muchas las vivencias, muchas las cuestiones que concurren. Es difícil decir que el próximo año no habrá fútbol sala, pero en fin, siempre mantenemos la esperanza y sobre todo a nivel personal, nuestra amistad viene de antes, va a seguir en los mismos términos y aprovechando su participación, su pertenencia a la Federación Murciana, pues aprovecharemos para llamarle de vez en cuando, para que nos cuente novedades, para que nos cuente lo intríngulo de lo que ocurre a nivel federativo. Y con la esperanza, siempre con la esperanza de que, como el ave fénix, el fútbol sala vuelva a renacer. Pero para nosotros, a partir de hoy, nos hemos quedado un poco sin una de las ramas de ese árbol que yo comentaba antes, una de las ramas más importantes, porque Polideportivo tiene 24 años y el Deportivo Barán también. Y si la próxima temporada estamos ante estos micrófonos, pues vamos a echar mucho de menos, nos va a quedar ese hueco de lo que ha sido el Deportivo Barán a lo largo de este tiempo. El mundo sigue, la vida sigue, el deporte sigue. José Alfonso, muy buenas noches. Y sobre todo, muchísimas gracias por el trabajo que has realizado en estos 24 años. Es indispensable que muchas personas se impliquen para que el deporte siga adelante. Solamente agradecer a vosotros el trato que me habéis dado y bueno, y esperar que sigáis contando conmigo para lo que haga falta. Por supuesto que sí, seguro que seguimos dando de la lata. Y a todos ustedes, como siempre, agradecerles su atención y recordarles que todavía nos queda un par de semanitas. 3 programas. Lunes, viernes y el siguiente lunes. Así que no lo olviden, disfruten del fin de semana y recuerden que el lunes, Dios mediante, estaremos con todos ustedes aquí, ante estos micrófonos, en Polideportivo. Gracias, feliz fin de semana y hasta el lunes.